movimiento de la población era realmente, a mi manera de ver, era una cosa desesperante, porque Belaúnde no hizo nada y después Alan García, que dicho sea de paso, despertó muchas expectativas, trajo consigo una situación económica desastrosa, con una inflación tremenda y falta de empleo, que cuando se instala Fujimori realmente era un caldo de cultivo para el terrorismo. La población estaba bien a disgusto con el sistema democrático en ese momento, que había resultado ser un fracaso por los gobiernos de Belaúnde y el gobierno de Alan García. Verdaderamente no hubo una política clara sobre preparar a la gente del campo para poder enfrentar a Sendero Luminoso. Sí, tan es así que a muchas de esas comunidades simplemente las asesinaron totalmente los terroristas. O sea, ¿por qué duró tanto? Por su organización celular, ¿no? O sea, uno no sabe del otro, y cada uno tiene su campo de acción específico y trabajaban con mucha, ¿cómo te puedo decir? Con mucha disciplina, ¿no? Y además eran pues sanguinarios al mil. Entonces la gente ya, los campesinos le tenían miedo. Bueno, en ambos casos, ellos buscaban llegar al poder mediante un movimiento guerrillero. Eh, eh, bueno, no, en ambos casos los tipos recurrían, bueno, sí, recurrían a un modo guerrillero, pero los de Sendero Luminoso no solamente eran guerrilleros, sino terroristas. Este, a los de Tupac Amaru los puedes calificar un poco más como un grupo que quería llegar al poder organizando sus cuadrillas sin recurrir al terrorismo. Aunque también tenían ellos su fase terrorista, ¿no? Pero indudablemente que la gran diferencia es que Sendero Luminoso era terrorista, y además muy drástico con los golpes que daba. O sea, asesinaban y secuestraban a empresarios, asesinaban militares. Realmente fue una época de terror terrible, en la que Sendero Luminoso se caracterizaba por justamente ser sanguinario, y el MRTA no tanto, pero era también un movimiento guerrillero, ya te digo, no tan sanguinario. Sí, definitivamente, sobre todo en la época de García, que tuvimos una inflación desenfrenada, y esa inflación a quien más perjudicó fue a la clase trabajadora, porque la clase trabajadora gana un sueldo, no tiene propiedades, y con la inflación el sueldo se deteriora, pero de una semana a la otra, mientras que con la inflación los ricos mantienen su riqueza, y se protegen de la inflación mediante los bienes de capital que tienen. Entonces, es por esa razón que la gente más afectada con la inflación de Fujimori, perdón, con la inflación de García, fue la gente trabajadora, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se pronunció la diferencia, se profundizó la diferencia de ingresos eh, entre los ricos y los pobres. El terrorismo afectó la economía desde el punto de vista de la inversión privada y la nacional y extranjera, porque indudablemente si tienes el peligro de un movimiento que puede tomar el poder, tú desconfías y dejas de invertir. Y ahora, peor todavía, si es que en ese proceso del terrorismo se secuestraba a empresarios, se secuestraba a gente que tenía recursos, y entonces la inversión extranjera de ninguna manera iba a invertir en el país, y los nacionales, te vuelvo a repetir, tenían miedo pues de ser secuestrados, entonces tampoco invertían. Realmente la época del terrorismo de Sendero Luminoso ha sido una de las épocas más terribles de nuestra historia. Los muchachos de ahora, como tú, no experimentaron esa época, que fue
una época de oscurantismo absoluto, porque a partir de cierta hora ya no podíamos salir de las casas, estábamos recluidos a partir de las 11 de la noche, y no nos cansábamos de escuchar que se tiraban abajo las torres de electricidad, bombas por todo lado, asesinatos, asesinatos y persecución a toda la gente en el país.